Muy buenas, manada. ¿Cómo están hoy mis amigos? Tenemos que hablar de algo importante. Para mí, traeros este vídeo es un orgullo. Primero, porque vosotros me lo habéis pedido. Y segundo, porque he sido capaz de poderos traer tanta información con apenas imágenes. La verdad que me hace muy feliz. Hoy, en ¿Quién es quién? Los maniquís. ¿Y qué son los maniquís? Los maniquís son seres formados por diferentes piezas, muchos deformados y sin cabeza, pero eso sí, con vida propia y muy agresivos. ¿Cómo cobran vida los maniquís? No sabemos nada respecto a esto, pero usando la lógica he llegado a la conclusión de que tiene que ser por el poder de la torre de señales, ya que en la página web de Bandai pone que la torre de señales es la fuente del mal que se extiende a través de las pantallas de TV de todo el mundo, es decir, se extiende por todo el mundo. ¿Qué tipos de maniquís hay? En el puesto número 1 están los maniquís aún sin formas, los que les faltan piezas, los que no funcionan todavía, por decirlo así, no están creados del todo. Después vamos con los que le falta la cabeza, pero pueden moverse y andar sin ningún problema. Y por último, los formados al completo. Mi teoría es que los maniquís son la parte interna de varios seres que podemos observar en el mundo de Little Nightmares. ¿Que por qué pienso esto? Mirad esta imagen. ¿A qué os recuerda? A mí me recuerda a esta señora sentada en la mesa, es decir, creo que los maniquís son la parte interna de los seres creados rellenos de algodón. Aquí observamos cómo en la cabaña del cazador hay piezas de los maniquís. También, como ya sabéis, hay mucho algodón. No sé, os lo voy a explicar detalladamente. Mi idea es que primero está lo que llamaremos el esqueleto, después las piezas humanas como esta mano que no sé qué hace por aquí, y por último, con el relleno de algodón les darán vida humana con algún tipo de ritual para salir del hospital de los maniquís y convertirse en humanoides completos. ¿Quién fueron los más rápidos de la manada? ¡Ja! Aquí están los 5 mensajes más rápidos del último vídeo, pero... ¿un momento? ¿Cómo puede ser que estos dos comentarios tengan 4 horas de diferencia? Pues porque estos dos amigos se han unido como miembros de la manada y ven antes que nadie los vídeos. Si queréis uníos, ya sabéis amigos, ahí charlamos en modo más tranquilo y tenéis información antes que nadie sobre el canal. ¿Cuáles son las habilidades de los maniquís? Los maniquís persiguen a Mono y Six muy rápido, pero les gusta bastante jugar. ¿Y a qué les gusta jugar? 1, 2, 3, escondite inglés y mover los pies. No sé si conocéis ese juego. Todos hemos jugado de pequeños. 1, 2, 3, escondite inglés y mover los pies. ¿Qué conexión tienen los maniquís con las fauces? He buscado, analizado, investigado, atacado, destruido y lo más cercano en las fauces que encontré es esto. Estas dos estatuas sin cabeza no parecen maniquís, pero según están de locos los creadores de Little Nightmares, quizás sea un pequeño guiño hacia lo que venía más adelante. Y ahora sí ha llegado el momento de algo bastante increíble, algo que no me deja dormir. ¿Qué es esa cosa que habita donde los maniquís? No sé, parece algo grande que está dentro de una bolsa por el techo. Podría pensar que se trata de los maniquís en una bolsa gigante, pero... he visto en cámara lenta este vídeo y hay una cosa que me impacta. Quiero que me digáis en los comentarios qué pensáis vosotros. Igual, no sé, yo ya me estoy volviendo loco como este señor que os puse aquí en una foto. Veo algo que parece un rostro, veo ahí algo que parece un rostro, una cara, no sé, una especie de demonio, algún ente, no lo sé, la verdad. Sois los mejores, manada. Suscribíos, dadle un gran me gusta. Y campanita. Os leo, amigos, os leo.